Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle a sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar, como por ejemplo, qué saber si nos vemos en la necesidad de acudir a un tribunal administrativo como el Tribunal Fiscal o el Tribunal de los Registros Públicos que controlan la constitucionalidad de las leyes. Esta era una atribución que tenían hasta hace poco, de hecho todas las leyes se pueden controlar constitucionalmente, pero esta atribución acaba de ser dejada sin efecto por el Tribunal Constitucional. ¿Cómo esto nos afecta? ¿Cómo entendemos esto que legalmente se comprende como control difuso? Hoy en Tus Derechos se lo explicamos. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. El control constitucional es un mecanismo que consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma. De hecho, el control de la constitucionalidad y de la legalidad de las normas jurídicas comprende la protección de los derechos fundamentales de la persona, consagrados en la Constitución. Doctrinariamente y en la práctica existen dos sistemas de control de la constitucionalidad y legalidad de las normas jurídicas. Uno de ellos se denomina control concentrado, porque se crean órganos constitucionales con la específica finalidad de ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes. En nuestro caso, este encargo recae en el Tribunal Constitucional. El otro sistema, y que es el tema que nos convoca, se llama control difuso, en tanto se da de manera difundida por cualquier operador del derecho para que éste pueda resolver en caso de conflicto entre una norma y la Constitución. La esencia del método difuso de control de constitucionalidad radica en la noción de supremacía constitucional y en su efectiva garantía, en el sentido de que si hay actos que colisionen con la Constitución, ellos son nulos y como tales tienen que ser considerados por los tribunales, los cuales son precisamente los llamados a aplicar las leyes. Es así que hace un tiempo el Tribunal Constitucional estimó generar para los tribunales administrativos esta atribución de control difuso. Atribución que permaneció por un periodo prolongado entre los fueros de servicio público. Atribución que recientemente acaba de ser retirada, generando la polémica entre los juristas. En tanto, algunos señalan que esta disposición no se encuentra prevista en la Constitución y otros que esta medida aleja precisamente a la constitución de las personas. Impresiones sobre una facultad dirigida a prevalecer la Constitución sobre la ley. Bueno, y eso es, grosso modo, lo que define el control difuso. Espero que haya quedado más o menos definido para que ahora podamos comprender cómo es que eso nos afecta. Felipe, buenos días. Buenos días, Rocío. En realidad, muchas personas acuden a las instituciones estatales, como por ejemplo alguien que quiere inscribir un predio y se ven expuestas a, por ejemplo, una observación del registrador público. Ya. Y si es que están en contra de esa observación, podrían interponer un recurso de apelación para que el propio Estado, los propios registros públicos, en el ejemplo que estamos poniendo, pueda pronunciarse en segunda instancia sobre ello. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque no todo conflicto que tenga un ciudadano con el Estado necesariamente deba acabar en el Poder Judicial. El propio Estado puede solucionar el conflicto a través de sus órganos correspondientes, en este caso ya sea el registrador o el tribunal registral, hablando de los registros públicos. En el caso de los impuestos, la SUNAT en primera instancia, el tribunal fiscal en segunda. Entonces, estos tribunales administrativos, como el tribunal registral o el tribunal fiscal, una vez que advierten un caso que tienen que resolver, ya no cuentan con lo que se conoce como el control difuso, es decir, ante una supuesta incompatibilidad de la ley o la Constitución, ya no tienen esa atribución de inaplicar la ley en virtud del pronunciamiento del Tribunal Constitucional que estamos
por comentar en esta oportunidad. Entonces vamos a comentar ahora por qué es que el tribunal toma esta decisión y cómo eso puede afectar en el dinamismo del proceso, que es finalmente lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Tener una justicia pronta y que se ajuste a nuestras necesidades. Vamos a la pausa esta mañana en Tus Derechos comentando acerca del control difuso. Volvemos. Continuamos con el programa Tus Derechos y hoy día nos acompaña el doctor Aníbal Quiroga, un destacado abogado constitucionalista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, doctor Quiroga, a Tus Derechos. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, felizmente. Estamos hoy día convocados por una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto un anterior precedente vinculante sobre el control difuso en sede administrativa. Y nosotros hemos apreciado que usted tuvo una opinión sobre la materia. ¿Nos podría comentar sobre esto para que nuestros televidentes la conozcan? Sí, el tema es relativamente simple, ¿no? En la Constitución hay un mandato que permite a los jueces del Poder Judicial inaplicar una ley cuando tienen que sentenciar y resolver su causa conforme a principios que están en la Constitución. Esto venía duplicado en la Constitución del 79, que era el artículo 236, siempre en el capítulo del Poder Judicial. Y lo que ha ocurrido es que hay un precedente del Tribunal Constitucional del año 2005 en donde se extiende esta facultad a los tribunales administrativos. Este precedente vinculante, que no tenía precedentes en el derecho comparado, fue harto discutible. Yo me acuerdo que en aquel momento, desde entonces, escribí una ponencia para el Congreso Nacional en Arequipa y el 2005 señalando que esto era un exceso evidente del Tribunal Constitucional, por varias razones. Vamos a las formales. Las facultades que están en la Constitución son dadas a los órganos que están en la Constitución. Si la Constitución dice el Congreso da leyes, solo el Congreso da leyes y nadie más da las leyes. Si la Constitución dice el Presidente de la República representa a la Nación y es el Jefe Supremo de la Fuerza Armada, nadie más puede tener esta facultad. No es delegable, no es interpretable, no es extendible. Si la Constitución dice los jueces del Poder Judicial, que es lo que dice, hacen control difuso, yo tengo que entender que nadie más puede hacer control difuso. Esto además nace en los Estados Unidos en 1803 y en los Estados Unidos nadie duda que esto es una facultad exclusiva del Poder Judicial. Y en el derecho comparado también. No hay un solo país que tenga el llamado de control difuso administrativo, excepto en Chile, que es lo que cita la sentencia, para su Contraloría. Pero es un tema absolutamente excepcional. Y entonces, claro, la sentencia de 2005 lo que hace es extiende esta facultad del Poder Judicial a los órganos administrativos de alcance nacional. A los 3 meses que se dio esta sentencia, viene una aclaración de oficio, en donde el propio tribunal restringe este principio casi como con vergüenza, ¿no es cierto? Diciendo solo para tribunales administrativos de alcance nacional, solo para órganos colegiados, solo para tribunales del Poder Ejecutivo. Y así estaba aplicándose hasta ahora, a medias, porque no todo el mundo aceptaba esto. Y el tema es que esto no es un precedente, porque un precedente, como el propio tribunal lo ha dicho y como lo reconoce la doctrina, implica tener una doctrina que es más o menos de consenso unánime y que es repetida por la costumbre y que es recogida por la sociedad de tal manera que el tribunal pone esto como una regla de alcance general. ¿Quiere decir entonces que no es que necesariamente habían interpretaciones contradictorias o interpretaciones diversas sobre esta materia? No había ninguna. Habían solamente 2 cosas. Uno, una ley de la Contraloría de Chile y una tesis para la licenciatura en la Católica que había dirigido a un magistrado del Tribunal Constitucional, que era una tesis solitaria que hablaba del supuesto control difuso administrativo. Pero en el tema de fondo el problema es mucho más grande. No solamente implica que yo extienda una facultad del Poder Judicial a un órgano que no le corresponde, al Poder Ejecutivo en este caso, sino que no se entiende qué cosa es el control difuso. Cuando un juez hace control difuso, dice, esta ley del Congreso, yo que estoy obligado a aplicarla, no la aplico. ¿Y qué me autoriza a desaplicarla? Mi interpretación de la Constitución. Yo, juez, entiendo que la Constitución dice una cosa contraria a lo que dice la ley. Y estoy potestado para decaer la ley y aplicar mi principio constitucional. Eso lo puede hacer un juez del Poder Judicial, porque así lo dice la Constitución, dice la doctrina internacional. Pero cuando yo digo el Tribunal Administrativo del Poder Ejecutivo puede hacer control difuso, no me doy cuenta, pero estoy diciendo que ese Tribunal Administrativo
puede hacer interpretación vinculante de la Constitución. Un tribunal administrativo puede decirle al país qué cosa es Constitución y por lo tanto imponer su interpretación de la Constitución y deponer una ley del Congreso. Yo encuentro que no hay ninguna autorización para eso. Yo encuentro que un tribunal administrativo no tiene la legitimidad constitucional para hacer interpretación de la Constitución. De acuerdo, es decir, el artículo 138 circunscribe esta potestad a los jueces de la República y por lo tanto no considera, entre otros, a los tribunales administrativos. Porque las facultades constitucionales no son extendibles ni son analogizables. La sentencia del presidente del 2005 dice una cosa que es de primaria. Dice, y nosotros podemos hacer esto porque no está prohibido en la Constitución. El principio de la libertad, y lo saben muy bien los asesores del tribunal, está hecho para la vida privada. Yo puedo hacer todo lo que quiera, a menos que la ley me lo prohíba. Pero los principios de las potestades públicas funcionan al revés. Yo solo puedo hacer aquello que expresamente me está facultado. Y lo que hace el tribunal para dar este precedente equívoco es aplicar el principio de la libertad a una potestad constitucional. Y en esa línea el control difuso, ya no en sede administrativa, sino en sede arbitral, ¿también encontraría de su parte objeciones? Es mucho más ridículo, ¿no? Porque si solo un juez de la República recibe ese mandato constitucional y ninguna otra autoridad lo puede hacer, ¿por qué razón un árbitro que es una autoridad privada, elegida por las partes, recibiría el mandato de interpretar vinculantemente la Constitución? Porque el control difuso no solo es decir yo no aplico esa ley, aplico la Constitución. No es una mera tarea de interpretación legislativa, es una tarea de interpretación de la Constitución. Yo para deponer una ley tengo que decir qué cosa es Constitución. Y eso que digo yo, qué cosa es Constitución, lo obligo a toda la República. Un tribunal administrativo, yo presido un tribunal administrativo de la Contraloría, no se me ocurriría hacer control difuso, por más que eso dé un gran poder, por más que sea una cosa deliciosa, no se puede hacer porque uno tiene que ser fiel con la Constitución. Un tribunal arbitral que no tiene un mandato del Estado, que recibe su mandato de las partes en un litigio para una cosa privada, solo para intereses patrimoniales, ¿por qué razón nos tiene que decir al resto de la República qué cosa es la Constitución? Y de manera obligatoria y vinculante, y desprenderse de la vinculatoriedad de una ley de la República, es decir al Congreso, yo tribunal arbitral digo que tu ley es inconstitucional y no me da la gana de aplicarla. Eso es el caos. No hay un solo país en el derecho comparado que tenga el llamado control difuso arbitral. Eso es una invención por extensión de este mal precedente del Tribunal Constitucional. Que ha sido dejado sin efecto, conforme usted nos lo recuerda. Así es. Y en el caso, por ejemplo, de esta sentencia que usted la ha recordado de 1803 de Marbury versus Madison, en uno de los votos singulares que aparece en este caso, se recuerda que eso no aparece, por ejemplo, en la Constitución, es decir, la Constitución norteamericana no hace referencia a que los jueces tienen el control difuso, sin embargo, jurisprudencialmente se creó. Así. ¿Es aplicable este argumento a una realidad como la nuestra? Yo creo que eso sería crear una especie de Marbury andino, ¿no? Y yo creo que esa es la ilusión de alguna persona pues, que quiere tener un protagonismo exagerado, ¿no? Es decir, seríamos el único país del mundo que creó el concepto del control difuso administrativo. Si bien es cierto, la creación de Marbury versus Madison fue un tema jurisprudencial, tenía detrás de sí toda la doctrina. Y tenía detrás de sí una sentencia de 1610 en el caso Dr. Bohan Case de Lord Coke en Inglaterra. Es decir, había una tradición anglosajona que hace que el derecho se crea en las cortes. Y el principio por el cual en el derecho inglés se dice la ley es lo que los jueces dicen que es, se trasladó a la Corte Suprema. La Constitución es lo que la Corte Suprema dice que es. En el caso de nosotros, la Constitución es lo que el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional dicen que es, pero no más que eso. O sea, de ahí a que digan que cualquier tribunal administrativo o un tribunal arbitral, que es una cosa desopilante, pueda hacer control difuso, implicaría un caos, porque entonces cualquier persona se va a sentir con la facilidad de no cumplir con la ley e imponer una interpretación de la Constitución. Y eso requiere una legitimidad constitucional. Eso solo se hace porque la Constitución lo permite. Y si vemos dónde está el artículo 138, segunda parte, está ubicado en el primer artículo del capítulo del Poder Judicial. O sea, el mandato del constituyente está dado al Poder Judicial, recogiendo además toda una tradición comparada. Correcto. Muy bien, ha sido el doctor Aníbal Quiroga quien nos ha comentado las razones por las cuales el tribunal ha acertado, como él ha sustentado en su punto de vista, de las razones por las cuales solo los jueces de la República son los llamados a ejercer este control de constitucionalidad de las normas respecto de la Constitución. Volvemos
luego de la pausa. Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana conversando acerca del control difuso. Para ello nos acompaña también el doctor Alfredo Bular González. Él es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Bular, muchas gracias. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Y para quienes recién nos sintonizan, si es que podemos hacer una definición muy breve y sencilla, sobre todo, ¿no?, sobre el control difuso. ¿Qué es el control difuso, doctor Bular? El control difuso es simplemente la forma como la judicatura, los jueces, aplican la primacía de la Constitución sobre otras normas legales. Es decir, cuando la Constitución entra en conflicto con una ley, el juez está autorizado a aplicar el control difuso, que es no aplicar la ley y aplicar en lugar de eso la Constitución. Se llama control difuso porque se aplica en cada caso, está difundido entre todos los jueces como una potestad judicial para aplicarse caso por caso. Difuso es por difundido. Por difundido, porque lo tienen todos los jueces de manera, a diferencia de lo que se llama el control concentrado, que lo tiene solo el Tribunal Constitucional y que le permite declarar la inconstitucionalidad de una ley. Bueno, lo tenían, ¿no?, todos los jueces, porque con esta decisión del TCE, lo cierto es que ya se les ha recortado esta atribución. Se le ha recortado atribución a las autoridades administrativas, a la jurisdicción administrativa. ¿Y eso cómo le afecta, por ejemplo, a las personas que acuden a estos tribunales poner un ejemplo, administrativos? cuando uno requiere que se haga justicia de alguna manera, puede ser que tengan que recurrir a un juez, pero también podría ser que esa justicia o esas decisiones necesarias para resolver un problema se den a nivel administrativo. Para poner un ejemplo, la administración tributaria, la SUNAT, me aplica un impuesto de determinada manera. Yo, ciudadano, considero que la aplicación de ese impuesto se basa en una ley que es inconstitucional. Por lo tanto, primero tengo que ir al Tribunal Fiscal, que es un ente administrativo, no es parte del Poder Judicial, es parte del Poder Ejecutivo, pero es un tribunal administrativo, a reclamar porque me han aplicado mal el impuesto. Hasta antes del último precedente, el Tribunal Fiscal podía inaplicar la ley inconstitucional a favor del contribuyente. Correcto. Con el nuevo precedente, el Tribunal Fiscal ya no puede hacerlo, con lo cual yo me voy al Tribunal Fiscal, el Tribunal Fiscal va a aplicar la ley inconstitucional porque no le queda otra, el Tribunal Constitucional le ha dicho que no puede hacer de otra manera, y voy a tener que irme a un contencioso administrativo, es decir, iniciar un juicio para conseguir que se aplique el control difuso finalmente. Es decir, me obligan a ir a un paso adicional. Con lo que se termina dilatando el proceso. Entiendo que usted no está de acuerdo con... No estoy de acuerdo. Con el retiro de esta atribución. El retiro de esta potestad, ¿no? Porque yo creo que la Constitución está vigente para todos, y la jurisdicción administrativa o los entes administrativos tienen que estar en capacidad de aplicar y preferir la Constitución sobre las demás leyes, ¿no? Lo que ha pasado es tan absurdo, para poner un ejemplo sencillo. Imaginemos, no es verdad, pero la Constitución dijera, usted puede comer manzanas. ¿Ya? Y sale una ley que dice prohibido comer manzanas. Ahora, con el control difuso, uno va a una autoridad administrativa donde le dice, señor, yo puedo comer manzanas porque la Constitución dice, por más que la ley diga que no, la otra dice, no, lo siento mucho, tengo que aplicar la ley, no la Constitución. Se ha invertido la jerarquía de las leyes cuando es aplicada por la jurisdicción. Solo para los tribunales... Solo para los tribunales administrativos. El Poder Judicial mantiene esa potestad como siempre la ha tenido y como nunca se ha discutido. ¿Y por qué cree que ha decidido así el TC? Yo creo que es una ida y venida de esas cosas que uno no entiende. Yo creo que, como bien se dice en el voto singular que emitió el magistrado Urdiola, porque había habido un precedente anterior hace como 7 años, donde efectivamente se había dicho, sí, la jurisdicción administrativa puede aplicar control difuso. Y como bien dice él, no ha habido ningún caso en el cual, o por lo menos no se conoce ningún caso en el cual esta aplicación del control difuso haya sido negativa. El Tribunal Constitucional había establecido una serie de parámetros para que la autoridad administrativa pudiera aplicar esto. Cuando hablo de autoridad administrativa me estoy refiriendo al Tribunal Fiscal en tema tributario, al INDECOPI, a los organismos reguladores, a una serie de entidades del Estado que resuelven problemas que afectan directamente a los particulares. Y entre las cosas que había dicho el Tribunal Constitucional, que yo coincido y que creo que era una lógica correcta con el precedente anterior, era que solo se podía aplicar el control difuso en beneficio del ciudadano. No se puede aplicar en contra del ciudadano. Era una forma de proteger los derechos de los ciudadanos, de que los ciudadanos no tengan que recorrer todo el camino para haber protegido sus derechos si la Constitución los amparaba. ¿Y entonces qué pasó? Hoy día ya no. Hoy día han decidido que ya no.
en un precedente, la verdad es una buena pregunta, ¿por qué lo han hecho? A mí no me queda claro leyendo el precedente por qué lo han hecho. Yo creería que era muy bueno para los ciudadanos el tener la posibilidad de agotar esto rápidamente. Quizás tenga que ver algo con el celo de la jurisdicción frente a lo que los tribunales administrativos puedan hacer. Pero a costa del ciudadano. De los ciudadanos, claro. Porque además no se ha afectado la potestad de los jueces. Siempre uno puede recurrir luego a los jueces para discutir si la aplicación de este control difuso fue correcto o no fue correcto. Siempre habrá la revisión. La jurisdicción ordinaria, los jueces, siempre son la última palabra. Eso nunca se había privado, no se había negado esa posibilidad. Uno de los fundamentos que se ha utilizado es que no existe un sistema de consulta. Cuando un juez, por ejemplo, un juez de primera instancia, aplica control difuso, efectivamente la normatividad prevé que esa aplicación de control difuso llegue a una consulta a los entes superiores que puede llegar a la Corte Suprema para que la Corte Suprema diga, sí, el control difuso fue adecuadamente aplicado. Y el ente administrativo no tenía no estaba ese canal establecido. Pero la respuesta a eso no es quitarle el control difuso. La respuesta a eso es crear el canal. Dentro de su impresión, hubiera sido mejor generarle ese canal que retirarle la atribución. Sí, porque nosotros los abogados en la primera clase de Derecho nos enseñan algo que se llama la pirámide de Kelsen, ¿no? Primero está la Constitución, debajo están las leyes, debajo están los reglamentos, debajo las directivas, es decir, hay un orden en el cual se aplica la ley. El control difuso es la forma como se garantiza que ese orden se va a respetar. Lo que han hecho con este precedente es poner la pirámide de Kelsen de cabeza. Porque ahora cuando la autoridad administrativa tiene que aplicar el control difuso, tiene que preferir el reglamento sobre la ley sobre la Constitución, y eso no tiene mucho sentido. La lógica es que se preserven las normas de mayor jerarquía, las que protegen los derechos fundamentales, y la Constitución es la ley de leyes porque protege los derechos fundamentales. Claro, dentro de su impresión, pero desde la perspectiva ciudadana, dejando la pirámide como está, nos queda la Constitución ya muy alto, ¿no? Es muy difícil de alcanzar, o sea, hay que dar muchos pasos para llegar a ese punto. Hay que aguantar que la pirámide esté invertida y recién ir a la judicatura para volverla a voltear y volverla a aplicar, ¿no? ¿Y le parece que así como le dieron la atribución y luego se la retiraron, se podría volver a generar? Podría dictarse un precedente en donde nuevamente se restablezca la potestad de control difuso a los entes administrativos, y yo creo que eso es lo que debería ocurrir. ¿Y qué tendría que pasar para que ocurra? Tendría que haber un nuevo caso, en que ese caso llegue al Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional considere que hay razones para modificar el precedente. Veremos si con los nuevos integrantes viene un nuevo aire que permita volver a regresar al precedente anterior, que como bien dice el magistrado Urbiola, fue positivo. No ha habido nada que diga, oiga, esta aplicación ha sido incorrecta, ha sido inadecuada, ha afectado los derechos ciudadanos. En el fondo, la aplicación de la Constitución, su razón principal es proteger los derechos de los ciudadanos. El precedente anterior facilitaba esa protección, el nuevo le pone nuevos obstáculos para esa protección. Pero el hecho de que en algún momento se le haya dado también genera un precedente dentro de la jurisprudencia para que en algún momento se vuelva a dar, ¿no es cierto? Y para volver a analizar y llegar a la conclusión de por qué es conveniente, como yo creo que es conveniente, y esto pueda funcionar. Bueno, de hecho, en algún momento, lo dicen muchos especialistas, ¿no? Se copian cosas de legislaturas o de modelos legales de fuera. ¿Cómo se establece este control difuso en otros países, por ejemplo? Bueno, el control difuso se origina de la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Siempre se había dicho que la Constitución primaba, pero no quedaba claro cómo operaba esto. En un precedente norteamericano se aplicó este principio, y este principio corrió como revuelo de pólvora por todos lados. Es decir, hoy día es casi universalmente aceptado que la forma de darle vigencia a la Constitución frente a otras leyes es a través del llamado control difuso. Entonces, esto existe en todos lados, pero claro, se origina en un control difuso judicial. La novedad que trajo el precedente de hace unos años fue decir con claridad algo que ya venía ocurriendo en la práctica, que es que eran las autoridades administrativas las que también podían aplicar este control difuso en función a su deber de respetar la Constitución. Y en eso, se aplicó este precedente, se implementó este precedente y ha sido aplicado. Venía siendo aplicado de antes. Yo cuando estaba trabajando en Indecopi, estaba en el Tribunal de Indecopi, tuve un voto singular en un caso donde sostuve que debía aplicarse control difuso cuando todavía no existía el precedente. Y ya el Tribunal Fiscal, al final la mayoría de la sala decidió que no, porque en esa época no había el precedente, pero ya el Tribunal Fiscal aplicaba algo muy parecido al control difuso. Es decir, efectivamente inaplicaba leyes cuando estas contravenían la Constitución. Y las autoridades administrativas usaban una herramienta que hoy día todavía están habilitadas a utilizar, porque eso no está negada por el precedente. ¿Qué es? Que es cuando hay varias interpretaciones posibles de una ley, ¿no?
y una de esas interpretaciones es inconstitucional y otra es constitucional, debe preferirse la interpretación constitucional. Correcto. Pero eso funciona bien cuando uno tiene una interpretación constitucional. El problema va a ser cuando tengamos un choque frontal entre la Constitución y una ley inconstitucional. Ahí la autoridad administrativa no va a tener la vía de escape, como la tenía antes. Entonces yo me imagino que vamos a regresar de nuevo a estas épocas donde teníamos que buscar varias interpretaciones posibles y decir que una era inconstitucional. De hecho, hay un principio por el cual cualquier interpretación que sea inconstitucional debería forzar al intérprete a buscar una constitucional, justamente para preservar el valor de la norma. Y eso es un poco lo que hacían las autoridades administrativas antes. El precedente anterior le facilitaba el trabajo, este nuevo se lo dificulta nuevamente. Bueno, ahí están las impresiones entonces. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Boulard González, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por haber estado explicando su punto de vista esta mañana en Tus Derechos. Nosotros nos vamos ahora a las frases del programa. Las facultades que están en la Constitución son dadas a los órganos que están en la Constitución. El control difuso es la forma como los jueces aplican la primacía de la Constitución sobre otras normas legales. Bueno, una medida que a todas luces, ¿no?, causa todavía polémica. No sé si, Felipe. Como debe ser, Rocío, yo creo. El Tribunal Constitucional, a través de este programa que es Tus Derechos, creo que les ha mostrado a los televidentes dos posiciones diametralmente opuestas sobre un tema, y eso demuestra que son visiones que se tienen sobre los pronunciamientos, y creo que se hace bien en recoger no solo aquella parte que está de acuerdo con las sentencias del tribunal, sino también aquella que exhibe una sana crítica frente a esta. Bueno, vamos a ver cómo se da en adelante estos procesos con esta nueva decisión del Tribunal Constitucional. Y hasta aquí este programa. Nos vamos, no sin antes siempre recordarles que cualquier comentario o sugerencia que pueda ser tema de Tus Derechos nos van a llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúa en TV Perú, mucho más que ver. Chao.